Hola, ¿qué tal? En relación a la versión del mes pasado, para nosotros, paradójicamente, hoy las chances de reelección de Cristina Fernández de Kirchner han disminuido en el margen, aun porque sigue siendo el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia, en torno al 60%. Y esto tiene dos razones principales. La primera es que su ingreso a la campaña de por sí la hace más vulnerable, la baja del pedestal. Pero en segundo lugar, porque a partir de su constitución como candidata, Cristina, contrariamente a lo que la lógica política recomienda, depuró a sus aliados, hizo una depuración de aliados previo a la elección. No como tradicionalmente se hace, que previo a la elección se juntan aliados y después se depura. Concretamente se han desplazado del poder, el poder territorial que le dan los intendentes y los gobernadores, y el poder sindical que tradicionalmente le aportaba el peronismo. Nosotros ya lo venimos diciendo en las anteriores charlas, que a diferencia de Néstor, el cristinismo no es peronista. Entonces Cristina hizo una jugada riesgosa, que aunque a nosotros nos simplifica bastante, a los analistas, la construcción de escenarios, y le quita algo de chances, porque se focalizó en una versión muy ideologizada, ¿no? De todas maneras, es muy difícil que las verdaderas tendencias electorales se expresen antes del 14 de agosto, el día en que se van a producir las primarias abiertas y obligatorias de todos los partidos, porque allí la oposición seguramente podrá decantar aún más y quizás se logre polarizar. Pero antes de ella, además, se vota en 3 distritos importantísimos. Pasado mañana es la primera vuelta en Capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y después viene Santa Fe y viene Córdoba, ¿no? Un resultado adverso en estos 3 territorios, unido a los factores anteriores, podría verdaderamente restar chances a Cristina. Mientras tanto, ya sabemos que de ganar Cristina, que repito, sigue siendo el escenario más de mayor probabilidad, está en este segundo mandato del kirchnerismo, yo diría tercer mandato del kirchnerismo, pero primer mandato del cristinismo, seguramente mantendrá y profundizará el paradigma de decisiones de política pública que se vino haciendo hasta ahora, todo lo que tiene que ver con estatismo y mayor regulación de la economía sobre la actividad privada. Pero digo pragmático porque al mismo tiempo, sin duda, pensamos que avanzaría primero con el Club de París, después con el Fondo Monetario y antes de todo, de los dos, con el mismo INDEC, en tren de lograr financiamiento externo que tanto va a necesitar para poder gobernar 4 años más sin la necesidad de hacer un ajuste significativo en el gasto público. Pero el corazón de la política económica no cambiaría. Pero si suponemos que no va a cambiar, tenemos que comenzar a analizar los instrumentos que va a utilizar en este segundo mandato. Y este es el corazón de la versión de julio de las proyecciones, que además de contar con pormenorizadas proyecciones mensuales, anuales y trimestrales de más de 120 variables macro y sectoriales. Pero el corazón de esta versión, nosotros trazamos lo más pormenorizadamente que podemos una especie de nueva hoja de ruta del cristinismo hasta el 2015. Por una parte, hemos clasificado las 15 políticas públicas más relevantes con arreglo a su continuidad, es decir, si esta se mantendrá, cuál se profundizará y cuál se revertirá. Y por otro lado, y quizás acá está lo mejor de esta
de esta versión, hemos desplegado con la información que tenemos sobre las 4 grandes reformas que se vienen con impacto en los negocios, ¿no? Mejor dicho, con afectación seguramente a los derechos de propiedad, ¿no? Básicamente de los 4, la más relevante, tenemos información de que hay en estudio una norma que debería modificar 4 leyes estableciendo la obligatoriedad de las grandes sociedades anónimas de la Argentina de abrir su capital a la bolsa, y con algún tipo de preferencias para que el ANSES pueda tomar una parte del capital y eventualmente nombrar un director estatal. Como digo, acá debería haber no menos de 4 leyes que se modifiquen: la ley de sociedades comerciales, la ley de fusiones de la CNB, sabemos que se está trabajando, y otras leyes más, ¿no? Como la ley de oferta pública o la desgravación impositiva para la compra de títulos de valores privados. Con todo esto que se viene, está marcando un poco la tónica de lo que sería una nueva, esta administración, que tiene que ver con lo anterior, pero básicamente tiene que ver con esta etapa que tanto se está anunciando con la profundización del populismo, ¿no? Durante al menos los 2 primeros años de mandato de Cristina, sin embargo, no tendría, pensamos, mayoría en diputados, por lo cual sería bastante complicada la imposibilidad de una nueva reelección, ya que necesitaría modificar la Constitución. Y si esto es así, estamos seguros que el momento de mayor poder de Cristina sería su primer día de gobierno del nuevo mandato, y que al poco tiempo sufriría un desgaste tremendo y una pérdida súbita de poder, que podría afectar la gobernabilidad, y en tal caso proyecta una transición presidencial en 2015 todavía muchísimo más complicada que la que estamos viviendo. Sin embargo, con los superpoderes, los vetos, la posibilidad de DNU, el gobierno seguiría manteniendo intacta buena parte de la arquitectura fiscal y política que diseñó Néstor para operar con la discrecionalidad del gasto público, que fue la razón por la que sustentó su poder. En síntesis, las proyecciones de julio nos ratifican un escenario de mediano plazo donde, aún sin que se produzcan puntos de fracturas, ni estampidas del dólar, ni default, ni corralitos, se verán resultados económicos bastante modestos desde el punto de vista macro, con consecuencia de un peor clima de negocios que el actual y de agudos problemas de competitividad para las exportaciones argentinas, y en un marco, en una ya tradicional de histórico en que la Argentina se mueve dentro de un contexto absolutamente inflacionario. Muchísimas gracias y hasta pronto.